Vamos a resolver el siguiente problema. Me pide determinar el valor de x en la siguiente figura. Si observamos con detenimiento, esta figura está conformada por dos triángulos. El triángulo menor que va de los vértices desde P a Q y T, y luego el triángulo mayor que es desde el vértice desde P a R y S. Entonces tenemos que dibujar dos triángulos, el triángulo menor y el mayor, y a partir de eso tratar de demostrar que son semejantes. Para eso pues vamos a usar el criterio de semejanza que hemos revisado, que es AA. Es decir, basta con que mostremos que dos ángulos son idénticos para concluir que estos triángulos son semejantes. Bueno, entonces como primer paso dibujemos dos triángulos, el triángulo menor y el mayor, y quedarían de la siguiente forma. Ahí están mis dos triángulos. ¿Ok? Entonces veamos. Hay que colocar las dimensiones que tienen estos triángulos. Entonces vamos a la figura inicial. Si se dan cuenta, el triángulo mayor desde P hasta S, ¿cuánto mide? Pues es la suma de esta parte de P a T, vale X, y luego de T a S vale 15. Entonces sumamos y en total desde P hasta S vale X más 15. Desde P a S vale X más 15. Coloquemos entonces sus valores. Y acá entonces va a ser, este lado en total es X más 15. De la misma forma, el valor desde P a R pues va a ser la suma de estas dos cantidades. Desde P a R pues es 12 más 20. En total serían 32. Y ya tengo entonces la dimensión que va desde P a R, en total es 32. No me dan información para el lado que va de S a R, y entonces pues con eso es suficiente. Veamos ahora cuánto mide el triángulo menor. Si se acuerdan, la incógnita para este caso es desde P a T, es decir, vale X. Esta parte sería X. Y desde P a Q, vayamos a revisar cuánto vale de P a Q. De P a Q tiene 12 unidades. Entonces, colocamos la dimensión desde P a Q y serían 12. Ok, y entonces vamos a ir mostrando qué ángulo con qué ángulo son igual. Para todos debe de ser claro que este ángulo P es idéntico a este. Pues sí, porque el triángulo menor está encimado sobre el mayor, ¿no? Es decir, comparten el mismo vértice, en este caso P, por lo tanto, pues tienen la misma abertura. Entonces es claro que P es igual a P, ¿no? Entonces lo escribimos. El ángulo P del primer triángulo mide lo mismo al ángulo P del segundo triángulo. ¿Y esto por qué? Pues porque están compartiendo vértice, ¿no? Entonces lo escribimos. Ok, entonces P congruente con el ángulo P comparten el mismo vértice. Después, ¿qué otro ángulo son iguales? Pues vayamos a la figura original. Si se dan cuenta, acá es bien importante acotar lo siguiente, que va de S a T. Es paralelo, así se indica paralelismo, es paralelo al segmento que va de T a Q. ¿Sí? Y entonces en Matemáticas 1 vimos que cuando nosotros tenemos dos líneas paralelas, en este caso TQ, SR, si nosotros le trazamos una línea secante cualquiera, en este caso la que va desde P hasta S, entonces los ángulos son idénticos, los ángulos correspondientes. En este caso, este ángulo
es congruente con esto. Por lo tanto, tenemos que el ángulo T es correspondiente con el ángulo S y entonces pues miden lo mismo, es decir, son congruentes. Entonces esta información la vamos a usar para el problema que estamos resolviendo. Entonces habíamos determinado entonces que el ángulo S es congruente con el ángulo T. Y bueno, entonces esto lo vamos a anotar acá. El ángulo S es congruente con el ángulo T. Y entonces el ángulo S con el ángulo T son ángulos correspondientes en la figura original. Por lo tanto, pues miden lo mismo. Y como hemos mostrado que dos parejas de triángulos son iguales, concluimos, por lo tanto, que el triángulo PRS es semejante con el triángulo PQT. ¿Okay? Por el criterio ángulo, doble A. ¿Okay? Ahora, dado que son semejantes, entonces pues ya podemos usar la propiedad de proporcionalidad. Y esa la escribimos de la siguiente forma. Entonces, a ver, tenemos que el lado que va de P a S lo dividimos entre su homólogo. Y el homólogo de P a S en el triángulo menor es el lado que va de P a T. Y este está en la misma proporción que el siguiente lado, que es de P a R, dividido entre su homólogo, que en este caso en el triángulo menor sería de P a Q. Y esto a su vez está en la misma proporción que el tercer lado, que en este caso sería de R a S, dividido entre su homólogo. En el triángulo menor el lado homólogo sería de T a Q. ¿Sale? Y entonces, bueno, ahora sustituimos los datos que conocemos. Tenemos que el lado que va de P a S es X más 15. Luego, el lado que va de P a T le llamamos X. Y esto debe estar en la misma proporción que de P a R, pero de P a R vale 32, eso sí lo conozco. Y va dividido entre P a Q. Y de P a Q también lo conocemos, vale 12. Y ya la tercera igualdad, pues no me va a ayudar, dado que no conozco ninguno de esos lados. Entonces solo me quedo con esta proporción. Hay que resolver. Entonces recordemos que de las propiedades de las proporciones son iguales si sus productos cruzados son iguales. Es decir, si se cumple que multiplico X por 32, serían 32X. Esto tiene que ser igual a el otro producto, 12 por X más 15. Y bueno, ya esta es una ecuación que hay que ir resolviendo. Lo primero que vamos a hacer es quitar el paréntesis acá, entonces vamos a multiplicar el 12 por cada término que está dentro de los paréntesis. Y entonces nos quedaría de la siguiente forma. 32x es igual a 12 por x, pues es 12x. Luego más 12 por 15, hacemos la operación, sería 180. Y agrupamos las incógnitas del lado izquierdo, entonces quedaría como 32x. Y el 12x que está en el lado derecho lo cambiamos de lugar. Como tiene signo positivo, lo contrario es restar. Restamos 12x. Todo esto me va a dar 180. Hacemos la reducción de términos semejantes. En este caso 32x menos 12x es 20. X igual a 180. Y entonces hay que despejar a la x. Como 20 es factor de x, es decir, le está multiplicando, entonces va a pasar al lado derecho dividiendo al 180. Entonces va a ser 180
sobre 20. Y así hemos concluido al llegar que el valor de la incógnita que andamos buscando, x es igual a 9. Y ahí concluye el